Los signos más celosos y los más relajados. Bienvenidos, queridos amigos. Hoy nos embarcaremos en un fascinante viaje para rastrear las huellas de los celos y la tranquilidad en el mapa del zodiaco. Hay signos cuyo corazón tiembla con celos, mientras que otros son tan relajados que ni el fin del mundo los haría mirar atrás. En este video exploraremos en profundidad los signos que más se enfrentan a los celos y aquellos que contemplan la vida con la mayor serenidad. Pero antes de comenzar, tengo una pequeña petición. Si disfrutas de estos análisis de signos detallados y poéticos, por favor, dale like a nuestro video y suscríbete a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones para que seas el primero en descubrir los secretos que las estrellas nos revelan en nuestros nuevos videos. Ven, iniciemos este viaje estelar desde los corazones celosos hasta las almas relajadas. Sexto, Tauro, el signo del zodíaco que echa raíces en la tierra, firme y sólido. Para Tauro, cada valor en la vida es un tesoro ganado con esfuerzo, y por eso protege lo que posee con tal celo que lo considera un territorio intocable. Cuando ama, lo hace con profundidad y posesión. Todo lo que tiene, material o espiritual, lo guarda en su corazón y no desea compartirlo con nadie. Los celos de Tauro son, en su mayoría, silenciosos, pero se reflejan en sus ojos. Que su pareja muestre demasiado interés por otra persona o que un amigo le dedique menos tiempo, estas cosas despiertan una inquietud en su interior, porque Tauro desea que sus seres queridos permanezcan en su mundo. Para él, la lealtad es la base del amor y la amistad, y cualquier sombra que caiga sobre esa base enciende la chispa de los celos. Estos celos no se manifiestan en explosiones de ira, sino en una introspección silenciosa. Tauro calla, observa, guarda sus sentimientos, pero en su interior comienza una lucha. ¿Por qué siento esto? ¿Estoy en lo correcto? Se pregunta sin cesar. A veces, este silencio se convierte en muros invisibles en la relación. Sus celos no nacen de la inseguridad, sino del miedo a perder. Ha invertido tanto esfuerzo, ha entregado tanto de su corazón, que la sola idea de la pérdida le duele. Tauro cela porque valora a quien ama, pero a menudo estos celos generan tensiones innecesarias en sus relaciones. Cuando siente que su ser amado abre un espacio en su corazón para alguien más, Tauro se repliega lentamente. Si su confianza se quiebra, tarda en volver a abrirse, porque para él la lealtad es tan sólida e inmutable como la tierra misma. Sin embargo, cuando Tauro logra controlar sus celos, aporta paz y seguridad a sus relaciones. Aunque no pueda compartir a quien ama, considera la felicidad de esa persona como la suya propia. Pero esta batalla interna es una aventura constante en el corazón de Tauro. Por eso, Tauro es conocido como uno de los signos más protectores y celosos del zodiaco, porque su amor es raro, y ese amor no se comparte fácilmente. Quinto, Capricornio. El alma fuerte que carga con las responsabilidades de la vida, deseando dar cada paso con firmeza. Desde fuera parece tan sereno, tan seguro de sí mismo, que nadie imaginaría que en su interior puede rugir una tormenta de celos. Pero los celos de Capricornio llegan en silencio, desde lo más profundo, creciendo a la sombra del miedo a perder. Para Capricornio, una relación, una amistad o un vínculo es como una fortaleza construida con años de esfuerzo. Y cuando esa fortaleza se tambalea, los temores brotan en su mundo interior. La posibilidad de perder a quien ama, lo que posee o el orden que ha creado es insoportable para él. Por eso, muchas veces cela sin siquiera ser consciente de sus propios sentimientos. Sus celos no se desatan en explosiones repentinas, más bien se manifiestan en una postura distante, en una observación silenciosa. Capricornio desea controlar todo, porque la pérdida de control equivale a inseguridad, y su mayor miedo es que lo que tiene se le escape de las manos. Cuando la persona que ama se muestra demasiado cercana a otros o un amigo comparte con alguien más lo que compartía con él, Capricornio construye un muro invisible. Derribar ese muro de confianza no es tarea fácil. Capricornio no abre su corazón con facilidad, pero cuando lo hace, alza sus escudos ante cualquier amenaza. A veces, estos celos lo llevan a mostrarse frío y distante. Mientras libra su batalla interna, la persona amada lucha por comprender la razón de ese muro. Capricornio no habla, observa, registra y con el tiempo puede marcar distancia. Los celos de Capricornio nacen porque valora a quien ama.
Para él, la lealtad no es una virtud, es una obligación. Y cuando siente que esa obligación se tambalea, se encierra en sí mismo, porque una vez herido, sanar es una tarea ardua. Pero cuando Capricornio ama, lo hace con una lealtad infinita. Sus celos son el guardián silencioso de esa lealtad. En lo más profundo de su corazón siempre está la pregunta, ¿y si lo pierdo? Y esa pregunta alimenta su espiral de celos. Por eso, Capricornio, preso del miedo a la pérdida, se posiciona como uno de los signos más celosos del zodiaco. Unos celos silenciosos pero poderosos, invisibles desde fuera, pero rugiendo como una tormenta en las profundidades de su corazón. Cuarto, Escorpio, nadando en las aguas más profundas y oscuras del zodiaco, es el signo de las pasiones y las intuiciones. Sus celos no se sienten en la superficie. Se esconden en una mirada, en una palabra, en un silencio. Porque cuando Escorpio ama, ama con totalidad, se adueña, se entrega y no tolera que ese vínculo se rompa. Por eso, sus celos son como la forma más intensa de un instinto protector. Los celos de Escorpio son silenciosos pero abrasadores. Crecen en su interior, se profundizan y a veces se convierten en una sombra que ni él mismo se atreve a confesar. Ver la sonrisa de su ser amado dirigida a otra persona le causa dolor, pero en la mayoría de los casos no lo demuestra. Para él, la lealtad es el valor más sagrado, y la más mínima vibración en ese valor aviva el fuego de los celos. En las relaciones, el miedo a perder el control alimenta sus celos, porque sabe que, si pierde algo, esa pérdida dejará una herida eterna en su corazón, y el dolor de esa herida lo perseguirá toda la vida. Por eso, siempre está alerta, atento, observa cada detalle del mundo de su ser amado con minuciosidad. Sus celos se manifiestan a veces en una observación silenciosa, a veces en una mirada penetrante o en un profundo mutismo. Es una posesión que no se expresa con palabras, pero que se siente en cada fibra de su ser. Escorpio quiere saber que el corazón de su amado le pertenece solo a él. La menor duda desata tormentas en su mundo. Los celos de Escorpio no se limitan al amor romántico. También se presentan en amistades, lazos familiares y todo lo que valora en la vida. Porque para él, crear un vínculo es sagrado, y cualquier cosa que amenace ese vínculo se convierte en el foco de sus celos. En el fondo, Escorpio sabe cuánto lo agotan y desgastan estos celos. A veces, se mira al espejo y piensa, ojalá no me importara tanto. Pero su naturaleza, ese fuerte sentido de pertenencia que las estrellas le otorgaron, hace que los celos sean una parte inseparable de su alma. Y Escorpio sigue amando, cargando con este sentimiento, porque sus celos no nacen solo de la inseguridad, sino de su incapacidad para tolerar la pérdida de alguien o algo que ama. Cuanto más profundo es su amor, más intensos son sus celos. Por eso, cuando se habla de celos, Escorpio siempre está en la cima. Tercero, Cáncer. Uno de los signos más protectores, sinceros y llenos de amor del zodiaco. Sus celos son la forma más pura, pero también profundamente intensa, de posesión. Porque cuando Cáncer ama, guarda a esa persona en el rincón más seguro de su corazón. La considera más valiosa que el mundo entero. Y ese amor abre, en silencio, las puertas de los celos. Los celos de Cáncer son en realidad el eco silencioso de su grito. Tengo miedo de perderte. La posibilidad de que su ser amado abra un espacio en su corazón para otra persona es, para él, un temor indescriptible. Porque el amor de Cáncer es puro, sincero y eterno. No quiere soltar jamás a quien ha acogido en su alma. Por eso, no sabe compartir. Compartir a su ser amado le parece una traición. Sus celos no se manifiestan con una furia evidente, sino en la profundidad de sus ojos, en el temblor de su voz, en los momentos de insomnio en la madrugada. Una sonrisa, un gesto de interés, un instante compartido. Cada muestra de calidez que su amado ofrece a otros deja una punzada en el corazón de Cáncer. Tío, los celos de Cáncer son como el abrazo ansioso de un niño que sostiene con fuerza la mano de su madre. Teme perderse, quedarse solo, perder a quien ama. Por eso se aferra con intensidad, y ese abrazo a veces asfixia al otro, pero otras veces lo hace sentir la persona más amada del mundo. La menor distancia de su ser amado desata tormentas en el mundo interior de Cáncer. ¿Me quiere como antes?
¿Ha cambiado algo? Estas preguntas resuenan en su mente, pero a menudo, desde fuera, no hay nada evidente. Toda la batalla se libra dentro de su corazón. A veces, Cáncer se enoja consigo mismo por sus celos. ¿Por qué soy así? Ojalá pudiera ser más relajado, se dice. Pero su naturaleza, ese profundo sentido de pertenencia y amor que las estrellas le dieron, no le permite escapar de sus celos, porque considera a quienes ama como su hogar, y el hogar no se comparte. Los celos de Cáncer son un reflejo de la fragilidad de su corazón. Cuanto más grande es su amor, más grandes son sus celos, y él aprende a vivir con este sentimiento, porque para Cáncer, incluso los celos son una forma de amar. Quiere sentir que su amado le pertenece solo a él, porque el amor es para él un refugio eterno. Segundo, Leo. Con su brillo deslumbrante, su confianza inquebrantable y su presencia que atrae todas las miradas, Leo es conocido por su grandeza. Ama con intensidad, se enorgullece de su ser amado, lo presume y desea brillar junto a él. Pero precisamente por eso, los celos de Leo comienzan cuando la atención se desvía hacia otro lado. Porque Leo no solo quiere ser el centro de tu corazón, sino también de tus ojos. Los celos de Leo son como el instinto de un rey que percibe una amenaza a su trono. Una sonrisa cálida de su amado hacia otra persona, un elogio dirigido a alguien más, o incluso la simple presencia de otro pueden encender chispas de celos en su interior. Porque Leo se alimenta de la atención. Desea que el brillo en los ojos de su amado sea solo para él. Estos celos no siempre estallan en furia. A veces se manifiestan en un reproche silencioso, en miradas cargadas de significado o en un retiro orgulloso. Leo posee a quien ama, pero lo hace siempre con orgullo, con ostentación y con un amor seguro de sí mismo. Y por eso, cuando siente que la atención disminuye, el león de los celos ruge en su mundo interior. Su admiración por su ser amado es tan grande que no desea que nadie más la note. Porque una vez que has encontrado un lugar en el corazón de Leo, eres solo tú para él. Pero a cambio, también quieres ser el único en tus ojos. Cualquier cosa que ponga en duda esa exclusividad despierta sus celos. A veces, Leo se enoja consigo mismo por sus celos. Si soy tan fuerte, ¿por qué mi corazón es tan sensible?, se pregunta. Pero sabe que estos celos son parte de su gran pasión y de la lealtad profunda que guarda en su corazón. No solo quiere ser amado, quiere ser venerado. Desea ver constantemente su propio brillo en los ojos de su amado. Sus celos a veces lo llevan a mostrar más amor. Ofrece más atención, más cariño, más calidez para que su amado regrese a él, para que sus ojos solo lo miren a él. Porque para Leo, el amor es un sol. Pero cuando los rayos de ese sol comienzan a calentar a otros, las sombras de los celos crecen en su interior. Y aunque sea orgulloso, Leo lleva en lo más profundo de su corazón las huellas de esos celos. Si la presencia de alguien más junto a su amado, aunque sea por un instante, amenaza su trono, en ese momento, Leo, a pesar de toda su nobleza, se convierte en un amante celoso. Y con ese sentimiento, lucha y lo abraza a la vez. Primero, Piscis. Su corazón es tan profundo como los océanos, sus sueños tan vastos como el cielo infinito. Cuando ama, se entrega por completo. El dolor de su amado es su dolor, su alegría es su alegría. Pero precisamente por eso, su corazón sensible y soñador se tambalea fácilmente con las olas de los celos. Porque ama desde el alma, se conecta desde el alma. Y es desde el alma donde más se hiere. Los celos de Piscis no son un grito de furia ruidoso. Son más bien una punzada que se clava en lo profundo, una lágrima que fluye en secreto. Que su amado sonría un instante más a otra persona, que escuche con curiosidad otra voz, es suficiente para desatar tormentas en su mundo interior. Cuando ve esa mirada que solía ser solo para él dirigida a otro, siente un vacío en su corazón. Sus celos son, en gran parte, un reflejo de su miedo a perder. Porque Piscis se aferra a sus seres queridos como si viviera en un sueño. Que ese sueño se quiebre, que el interés de su amado se desvíe hacia otro lado. Se convierte en un terremoto que resuena en su alma. Incluso el vínculo más pequeño que su amado establece con otro lo hace pensar durante noches enteras, agotándolo en silencio. Piscis guarda sus celos en su interior. No habla, no grita, no reclama, pero en la quietud de la noche teje cientos de escenarios en su mente.
¿Me querrá como antes? ¿Por qué miró así? ¿Le contará a él los secretos que comparte conmigo? Estas preguntas carcomen su voz interna, y al no encontrar respuestas, se abren pozos profundos en su corazón. Sus celos a veces lo llevan a encerrarse en sí mismo. Pone distancia con su amado, pero esa distancia es un intento de proteger su corazón, porque Piscis sabe que, tanto como ama, también puede herirse profundamente. Sus celos son una defensa de su corazón lleno de amor, un instinto para proteger su mundo de sueños. A veces, Piscis lucha contra sus celos, porque sabe que amar también implica dejar libre. Pero sus emociones, sus sueños, sus miedos están tan entrelazados que a veces siente que se ahogará en el mar de sus celos. Magnifica una mirada, una palabra, desata tormentas en su interior y luego queda solo en medio de esa tormenta. Sus celos no son un capricho pasajero, sino la manifestación de una lealtad y un apego alimentados en las profundidades de su corazón. Porque cuanto más ama y se conecta a Piscis, más teme. Y ese temor se llama celos. Su amor es tan inmenso como sus celos. Y así, Piscis reza para no perder a quien ama, mientras intenta no ser víctima de sus celos. Pero sabe que, mientras ame, sentirá celos. Y mientras sienta celos, amará aún más. Su corazón siempre estará en esa delgada línea, oscilando entre el amor y los celos. Continuamos con los signos más relajados. Sexto signo, más relajado, Sagitario, el representante más colorido y aventurero de los espíritus libres. Para Sagitario, la vida es un viaje. Desea explorar cada momento, vivir cada experiencia. Comprometerse, sentir celos o limitarse no es parte de su naturaleza. Con su energía ilimitada, Sagitario irradia tranquilidad y ligereza, iluminando a quienes lo rodean. Lo más hermoso de Sagitario es su actitud despreocupada y libre ante la vida. En lugar de sentir celos, prefiere emprender nuevos caminos, vivir el momento sin planificar demasiado y llevar la vida con ligereza. Por eso, las personas a su alrededor se sienten libres en su presencia. Sagitario no encadena a nadie, no pone grilletes al alma de otros. Su relajación es, a veces, tan incomprensible que desconcierta, porque Sagitario no se preocupa demasiado por los problemas, simplemente dice que sea lo que tenga que ser. No le da demasiada importancia a los lazos o intereses que su ser amado pueda tener con otros. Lo que realmente importa para él es preservar su paz interior y su espíritu aventurero. Sagitario apenas deja espacio para los celos, o, si los siente, son fugaces y efímeros, porque para él la vida es una aventura por descubrir, no algo que merezca ser celado. Vivamos y dejemos este mundo, que la vida es corta, dice Sagitario con una sonrisa en los ojos. Esta tranquilidad puede hacer que algunos lo perciban como inestable o superficial, pero Sagitario no busca vínculos profundos, sino una libertad espiritual. Adopta la filosofía de que cada quien sea feliz a su manera, en lugar de sentir celos. La relajación de Sagitario también se manifiesta en los momentos difíciles. No importa cuán grandes sean los problemas, él encuentra la manera de aligerarlos. Con una sonrisa, un chiste o un consejo sencillo, tranquiliza a quienes lo rodean. Su actitud relajada alivia las cargas de los demás. Y tal vez el secreto de que Sagitario sea uno de los signos más relajados radica en que no toma la vida demasiado en serio y en su amor por la libertad. Sabe que, en lugar de aferrarse a emociones desgastantes como los celos, es mejor dejar que la vida fluya. Sagitario mantiene su tranquilidad en todo momento. No ata a las personas ni intenta que se aten a él, porque en su corazón hay un mundo inmenso donde todos trazan su propio camino, donde todos son libres. Por eso, Sagitario es uno de los signos más relajados. Los celos son una palabra rara en su vocabulario. Su corazón está lleno de libertad y alegría, sin límites que lo constriñan. Quinto signo, más relajado, Acuario. Uno de los espíritus más singulares, que pone la libertad y la individualidad en el centro de su vida. No encaja en moldes, rechaza los límites. Con sus pensamientos únicos, su visión y su perspectiva amplia, siempre es diferente. Los celos no encuentran lugar en su mundo, porque Acuario vuela alto en las profundidades de su alma. Acuario es cauteloso con los compromisos. Da espacio a sus seres queridos. Les permite respirar.
Su tranquilidad nace de una comprensión profunda y de una confianza mutua, porque sabe que los verdaderos lazos no se construyen con cadenas, sino con libertad. Entregarse a emociones desgastantes como los celos le parece a Acuario agotador e inútil. Dirige su energía hacia ideales más grandes, hacia la humanidad y el futuro. Por eso, puede sorprenderse o incluso tener dificultades para entender las crisis de celos de otros. Elige liberar los lazos emocionales. Para él, el amor no es restringir, sino elevarse juntos. Por eso, prefiere compartir y crecer en lugar de sentir celos. En su corazón fluye un amor libre, no encerrado. La tranquilidad de Acuario se nutre de su naturaleza social e intelectual. Espera que sus ideas sean respetadas y, a cambio, ofrece la misma libertad a los demás. Logra comprometerse tanto como mantenerse independiente. Incluso en momentos difíciles, Acuario puede permanecer sereno y distante. Pero esta distancia no viene de la frialdad, sino de una profundidad calma. Aunque haya una tormenta en su interior, proyecta paz y tranquilidad, equilibrando tanto a sí mismo como a quienes lo rodean. La mayor fortaleza de Acuario es su capacidad para moverse libremente en un espectro de ideas, abrazando diferentes perspectivas. Los celos, como emoción restrictiva, no pueden obstaculizar su camino, porque sus metas son más amplias, más elevadas y más significativas. Así, Acuario inspira con su tranquilidad llena de libertad, comprensión y tolerancia. Los celos le son ajenos porque en su corazón hay un mundo vasto, un cielo infinito. Cuarto signo, más relajado, Libra. Maestro del arte de la elegancia y el equilibrio. Su mundo está tejido con armonía y belleza. Desea vivir la vida con serenidad y justicia. Este espíritu refinado elige la tranquilidad en lugar de sucumbir a emociones complejas como los celos, abriendo su corazón y mente a la paz. La distancia de Libra con los celos proviene de su equilibrio interno y de una madurez profunda. Sabe que el verdadero poder en las relaciones se eleva con la confianza y el respeto mutuos. Su filosofía no es poseer, sino comprender y compartir. Para Libra, sentir celos es como encadenar, restringir la libertad. Por eso, da espacio a sus seres queridos, flexibiliza los límites emocionales. Su tranquilidad es, en realidad, la forma más delicada y valiente del amor y la amistad. En una relación, Libra se esfuerza por mantener el equilibrio. No permite que las semillas de los celos germinen, porque sabe que los celos perturban la paz y alejan los corazones. Mantiene la calma en el puerto sereno de su corazón. Su tranquilidad puede ser malinterpretada a veces como indiferencia o despreocupación, pero, en realidad, Libra equilibra cuidadosamente sus emociones y energía, evitando tormentas innecesarias. Para Libra, las relaciones son como un baile. La armonía de los pasos mutuos es tan importante como la melodía. Los celos son un desajuste en ese ritmo, mientras que Libra elige seguir adelante sin romper la armonía. Su tranquilidad se nutre de su búsqueda de estética y equilibrio en su mundo interior. Abraza la vida con amor, respeto y comprensión mutua en lugar de con celos. Así, crea un espacio pacífico tanto para sí mismo como para su entorno. Y así, Libra mantiene a raya las sombras oscuras de los celos con su equilibrio. En su corazón, el amor fluye libre y suavemente, y con su tranquilidad, esparce paz a su alrededor. Tercer signo. Más relajado, Cáncer. Un alma que puede nadar en el océano más profundo de las emociones, abriendo las puertas de su corazón con una compasión infinita. Su tranquilidad nace de su devoción incondicional hacia sus seres queridos y de sus instintos protectores. No quiere compartir a quien ama con nadie. Es el guardián del hogar, el protector de las emociones. Por eso, los celos, para Cáncer, suelen manifestarse como una mezcla de preocupación y reflejo protector. Pero estos celos no son duros ni destructivos, sino un reflejo de una sensibilidad conservadora y sincera. Cáncer guarda a su ser amado en lo más profundo de su corazón. No quiere que nadie lo toque. Por eso, los celos son, para él, una muestra de amor, pero también el grito silencioso de su fragilidad interior. Sin embargo, Cáncer también tiene su tranquilidad. Al envolver a sus seres queridos, los lleva a un estado de paz. En su mundo, crea un espacio cálido y auténtico alrededor de las personas en las que confía. Para él, lo más importante es la sensación de seguridad.
Cáncer siente una profunda lealtad hacia aquellos con quienes tiene un vínculo emocional. Fuera de ese vínculo, es bastante relajado, flexible, comprensivo y perdonador. Su tranquilidad está impregnada del amor que fluye de su corazón. Aunque sus celos puedan ser intensos, su corazón tejido con amor no se rompe fácilmente, porque conoce tanto el lado protector como el liberador del amor. Da espacio a sus seres queridos, pero vive en un delicado equilibrio con el miedo a perderlos. Cáncer ajusta el ritmo de su corazón al compás de las olas de su amor. Su tranquilidad se nutre de la presencia de sus seres queridos, porque sabe que la verdadera paz está en la confianza y el amor compartidos. Y así, Cáncer, aunque puesto a prueba por los celos en las profundidades de su emocionalidad, sigue siendo un puerto lleno de amor con su tranquilidad. Su corazón rebosa de amor. Cela, pero también perdona. Segundo signo más relajado, Géminis, el alegre soplo de la vida, un viento en constante cambio. Envuelve a su entorno con su energía, cautiva con su ingenio y conquista corazones con su mundo vibrante. Su tranquilidad es un reflejo del movimiento constante de su mente y su búsqueda de novedad. ¿Celos? Para Géminis, son una pérdida de tiempo. Con su espíritu libre, acepta la vida tal como es, sin querer encerrar a nadie en su mundo. Mientras permite que sus emociones fluyan libremente, también deja a las personas seguir sus propios caminos. Perder tiempo con celos es, para Géminis, detenerse en su vida que fluye rápidamente. Ama vivir el momento. No se aferra al pasado ni se preocupa por ansiedades futuras. Conoce bien los límites de su libertad y la de los demás. Esta tranquilidad puede percibirse a veces como frialdad o distancia, pero, en realidad, Géminis no quiere atar a nadie, porque lleva en su interior una profunda pasión por la libertad. Cuando los demás respetan su espacio, él permanece leal a sus relaciones. Géminis no tiene tiempo para los celos. Su mundo es demasiado grande, su atención está dispersa. En lugar de ahogarse en el caos emocional, prefiere explorar las infinitas posibilidades que la vida ofrece. Ama su libertad y por eso valora el espacio mutuo en las relaciones. Ese espacio permite que tanto él como sus seres queridos sean auténticos, haciendo que el vínculo sea nutritivo en lugar de asfixiante. Con la vivacidad de su alma, Géminis esparce un viento de libertad con su tranquilidad. No cela ni provoca celos. En su mundo, el amor crece junto con la libertad. Y así, Géminis danza en el vibrante juego de la vida con una tranquilidad única. Lejos de los celos, vive en los brazos de la libertad y el cambio, porque, para él, la verdadera felicidad está en el flujo, no en las ataduras. Primer signo. Más relajado. Aries. Es el fuego mismo. Valiente, audaz y apasionado. No teme dar el primer paso. Para él, la vida es un campo de batalla y la victoria es su derecho natural. Este espíritu fuerte es famoso por su impaciencia, pero también por su manera única de manejar los celos. ¿Celos? Para Aries, son como una chispa fugaz. Cada obstáculo en su camino, cada vez que la atención de su ser amado se desvía hacia otro, enciende un fuego inquieto en su interior. Ese fuego lo lleva a los celos, porque Aries ama poseer, pero a veces esta pasión por la posesión cruza los límites. Para él, los celos no son una debilidad, sino una señal de amor. Su corazón es profundo, su alma ardiente. La pasión que siente por sus seres queridos a veces se transforma en accesos de celos incontrolables. Pero detrás de estos accesos siempre hay un deseo genuino de proteger y conectar. Los celos de Aries suelen ser abiertos y valientes. No se ocultan ni se disimulan. Estallan y se esparcen como una chispa. Sin embargo, este fuego se alimenta de su miedo a perder a sus seres queridos. Porque Aries no soporta la idea de perder. Lucha, se enfrenta. Sus celos a veces desatan tormentas en la relación, otras veces son solo una inquietud silenciosa. Pero, pase lo que pase, Aries siempre persigue lo que reclama como suyo, sin rendirse. Esa es su mayor pasión, pero también su mayor debilidad. El alma de Aries es libre, pero su necesidad de posesión es grande. Encontrar el equilibrio en las relaciones es difícil. Su corazón impaciente a veces toma decisiones apresuradas, y las olas de los celos pueden sacudir su vínculo. Pero Aries, conociendo el poder del fuego, transforma con el tiempo sus celos en amor.
Al entenderse mejor a sí mismo y a sus seres queridos, aprende a tomar el control, porque sabe que el verdadero poder no está en poseer, sino en confiar en el amor. Y así, mientras Aries arde con las llamas de los celos, también envuelve a su entorno con el calor de su amor. Con su corazón valiente y ardiente, se conecta con pasión, pero nunca renuncia a su libertad. Vive los celos y el amor en su forma más pura. Queridos amigos, hoy hemos explorado el apasionado corazón de Aries, moldeado por los celos. Cada signo tiene sus emociones únicas, sus fortalezas y debilidades. Los celos, a veces, pueden ser una expresión profunda del amor. Lo importante es saber manejarlos. Si disfrutaste este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Comparte en los comentarios cómo manejan los celos o la tranquilidad tu signo. Enriquecerás esta conversación. En nuestro canal te esperan muchos más análisis astrológicos y videos interesantes. No te los pierdas, mantente suscrito y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Que la luz de las estrellas te ilumine y cuídate siempre.